te voy a explicar una de las formas que se tiene para presentar, organizar datos y calcular algunas medidas estadísticas. Ok, en el siguiente caso tenemos la siguiente situación. La gerencia de un banco le ha encargado realizar un estudio para determinar algunos indicadores sobre las personas que solicitan préstamos no hipotecarios. De todas las personas que solicitaron préstamos no hipotecarios en los últimos 12 meses, usted decide elegir una muestra de ellas y entre las variables consideradas para el estudio se tiene las siguientes. X1, sector, en la cual se tiene a 1 como negocios, 2 como industrial, 3 servicios, 4 educación y 5 salud. 2, el tipo de préstamo, que es consumo, 1, 2 estudios, 3 vehicular. El monto en dólares, que es el monto aprobado del préstamo, y la calificación que se le da al analista, que sería de como mínimo 1 muy malo a 5 muy bueno. Y aquí tenemos la información de una muestra de 50 datos. Entonces, como pregunta número 1 nos dice del enunciado del problema que presente un cuadro de distribución de frecuencia para la variable x2, ¿no? ¿Quién es mi variable x2? Es el préstamo, ¿sí? El tipo de préstamo. Y acá he copiado la información, ¿sí? De la variable número 2, ¿no? Copiamos todo, ¿sí? Y pegamos aquí. Eso para comodidad de trabajar aquí en la misma hoja, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener el título de este cuadro, ¿no? Tipo de préstamo que realizan las personas. Luego vamos a tener el encabezado, el tipo de préstamo, las frecuencias y los distintos tipos de frecuencias que hemos visto. Muy bien, para acá vamos a tener o vamos a usar una de las formas, ¿sí? Que es usando la función contar.si. ¿Ya? Repito, hay varias formas, ¿sí? Ya va a depender de tu destreza con la que hayas avanzado con tus conocimientos anteriores. Muy bien, entonces voy a usar la función contar si, elegiré el rango, ya, elijo todo el rango, presiono la tecla F4 para fijar ese rango de valores y no se mueva cuando vaya a elegir las otras, punto y coma o coma dependiendo en la configuración de tu Office y el criterio que viene a ser el tipo de préstamo. Muy bien, cierro paréntesis, enter y a continuación subo con mucho cuidado a la celda que calculé y observo que salga la crucecita negra y arrastro hasta el número 3. Muy bien, la suma ya sabemos, ¿no? Que todas las frecuencias nos da el tamaño de muestra. Muy bien, para que esta tabla se vea trabajada de forma, digamos, correcta y de acuerdo a las notaciones de cada valor, ok, vamos a cambiar 1 consumo, 2 estudio y 3 vehicular. Para ello, copio estos datos porque dependen de la columna préstamo, hago clic derecho, ¿no? O selecciono estos datos, hago clic derecho, ¿sí? Copiamos, ¿sí? Hago clic derecho y busco la opción copiar valores, ¿sí? Copiar valores. Muy bien, ahora sí, con tranquilidad, yo puedo indicar que el 1 es consumo, el 1 es consumo, el 2 es estudios y el 3 es vehicular. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, ya tengo por acá la primera frecuencia, sabemos que es el número, ¿sí? La primera frecuencia es el número, ¿no? De frecuencias es simple, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, ¿sí? 20. En la siguiente va a ser, ¿no? La anterior, ¿sí? De la frecuencia acumulada con la frecuencia absoluta simple de esa posición. Muy bien, entonces arrastramos y no debe de haber ningún total. Ya, no debe de haber total, ¿de acuerdo? Y de la misma forma acá para las frecuencias frecuencias relativas porcentuales y frecuencias relativas acumuladas. Muy bien, la frecuencia relativa porcentual será la frecuencia absoluta simple entre el total, es decir, el n, ¿sí? El n, vamos a fijar para poder arrastrar esta fórmula y
con símbolo porcentual, o con símbolo porcentual. Y luego arrastramos. Muy bien, la suma me debe de dar 20. Y de igual manera para el caso de las acumuladas, ¿no? La primera frecuencia relativa porcentual acumulada es la frecuencia relativa porcentual. La siguiente será la suma del acumulado con la suma de la simple. Muy bien, y arrastro hasta el último. Y tanto las frecuencias absolutas como las relativas porcentuales acumuladas no se suman, ¿ya? Y bien, todo cuadro, al igual que un gráfico, hemos dicho que debe tener un título, una fuente y una elaboración. En este caso, la gerencia del banco y elaboración propia. Bien, ahora nos pide interpretar F2 mayúscula y F3 y H3 porcentual. Entonces, estas de aquí, F2 mayúscula es el 35 y el H3 porcentual es el 30%, ¿no? Es el 30%. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar? Muy bien, vamos a interpretar para el F2 acumulado, que es igual a 35, son 35, ¿no?, los clientes que tienen un tipo de préstamo para consumo y estudio. Y el otro, el H3 porcentual, ¿sí?, vendría a ser el porcentaje, ¿no?, que es el 30% de clientes que solicitan un préstamo vehicular porque está en esta posición. ¿Ok? Muy bien. Ahora nos pide como último punto realizar el gráfico, ¿no? Entonces sabemos muy bien que esta variable es de tipo cualitativo, ¿sí? Cualitativo nominal, y para las variables cualitativas, ya sean nominales u ordinales, tenemos o podemos utilizar un gráfico circular, pie, torta, ¿no?, o un gráfico de barras. ¿Ya? Vamos a usar un gráfico de barras, ¿ok? O un pastel mejor. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, gráfico pastel, seleccionamos tanto el tipo de préstamo como las frecuencias. Ahora me voy acá a la parte de insertar gráfico. Una vez que he seleccionado, busco aquí en la sección de gráficos el circulito, despliego y tú eliges qué tipo de gráfico, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de aquí, ok, ahí está, en donde sabemos muy bien que tiene que tener un título, ¿sí? Para comodidad tuya, si deseas, copias este mismo, ¿ya? Este mismo, y este sería pues el gráfico, ¿no? Gráfico número 1, ¿sí? Y pegas, listo, ya está. ¿Quieres que se vea más esto, digamos, con más información? Ok, puedes hacer que cada partición tenga visible tanto la característica como el porcentaje. ¿Qué haces para ello? Haces clic, habiendo hecho clic al gráfico, ¿sí? Aquí al gráfico, cualquier parte, ¿sí? Nuevamente haces clic acá adentro, ¿ya? Dentro del gráfico, clic derecho e indicas agregar etiqueta de datos. Entonces aquí tú tienes, ¿no?, agregar etiqueta de datos, llamada de datos. Tú decides cuál de ellas, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, yo le he dado llamada de datos y listo. ¿Ok? Luego también debe tener su título su elaboración y su fuente. Muy bien, entonces por aquí tenemos la elaboración y su fuente de este gráfico. Y eso sería para la pregunta número 2. Muy bien, ahora vamos para el tema de la pregunta número 1, para ver la tabla o elaborar la tabla de distribución de frecuencias para una variable cuantitativa continua, su interpretación y su respectivo gráfico, tenemos que tener estos elementos en un primer lugar: el valor máximo, el valor mínimo, el rango, el número de intervalos y la amplitud. Muy bien, entonces el valor máximo podemos obtenerlo con la función max, que viene a ser toda esta columna de datos, ¿ok? El valor mínimo viene a ser toda esta columna de datos, y luego el rango, por teoría sabemos de que es el valor máximo menos el valor mínimo. Muy bien. Luego, por fórmula, el número de intervalos viene a ser 1 más 3.3
2 por logaritmo de n, que viene a ser 50. ¿De acuerdo? 3, dependiendo de la configuración del equipo. Y ahí está. Muy bien. Según las reglas, ¿sí? Las reglas para este número de intervalos corresponde a redondearse al número entero. Por lo tanto, este sería 7. Y la amplitud vendría a ser el rango entre el número de intervalos. Muy bien. Entonces, para mayor comodidad en el cálculo, ¿sí? Debemos de aproximar a un entero, debido a que los datos, si observas, todos son enteros, ¿no? Entonces aquí la aproximación sería 956. Muy bien. Luego el cuadro deberá tener un nombre, un título, que sería el monto aprobado, ¿sí? Donde vamos a tener en los intervalos el límite inferior o del lado izquierdo cerrado, y en el lado derecho vamos a tener abierto. Por otro lado, tenemos las marcas de clase, que son los promedios de estos dos intervalos, las frecuencias absolutas simples, las absolutas acumuladas, las relativas porcentuales simples y las relativas acumuladas porcentuales. Muy bien, entonces, ¿cómo empezamos? El valor mínimo se empieza, ¿no? El intervalo, perdón, del lado izquierdo se comienza con el valor mínimo. Muy bien. Luego, lo que hago es al valor del límite inferior sumarle la amplitud, ¿no? Sumo la amplitud y puedo presionar con la tecla F4 para poder luego utilizar esta fórmula, ¿no? Entonces arrastro, ¿sí? Y por acá está este límite del lado izquierdo, ¿sí? Como aquí en el lado derecho es cerrado, perdón, es abierto, aquí será cerrado, entonces lo consideramos. Muy bien, y ahí tenemos, ¿no? Bajamos hasta el último, ¿de acuerdo? Y ese sería la forma como calculamos nuestros intervalos, ¿ya? Y por otro lado, las marcas de clase vienen a ser, ¿sí? Los promedios de estos dos, ¿no? Entonces, con la función promedio, o el llamado la función promedio, selecciono los dos valores del lado derecho, izquierdo, perdón, que son los intervalos, y listo. Entonces, arrastramos hasta el último y ahí está. Ahora, para el tema de las frecuencias absolutas, puedo hacerlo de dos formas, ¿no? Si es que es una data pequeña como la que tenemos, tú puedes ordenar los datos, ¿no? Todos los datos que yo tengo aquí, yo los he ordenado y los he puesto acá, ¿no? Y los he puesto en colores distintos de acuerdo a los intervalos, ¿no? El primero debe ser de 2000 a menos de 2956, listo, ¿no? A menos. Y así el siguiente de 2956 a menos de 3912. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Y si te das cuenta, aquí en el primero, observas acá y el recuento es 8, ¿no? Luego para el siguiente es 4, ¿sí? Para el siguiente es 9, ¿sí? Para el siguiente es también 9, ¿sí? Para el siguiente sería 10, ¿sí? 10. Y me quedan dos últimos, que sería 6 y 4. Muy bien, 6 y 4. Listo, perfecto. Y el total me debe de dar 50. Perfecto. Esa es una forma, ¿no? Ok. Y bien, ahora vamos a usar la función frecuencia, ¿ok? Esta función frecuencia utiliza a los datos, ¿de acuerdo? Seleccionamos todos los datos, punto y coma, y lo que hace ahora es seleccionar los intervalos superiores, los del lado derecho. Tener en cuenta que esta función, ¿sí? Esta función lo que hace es trabajar con los intervalos, ¿sí? Superiores o del lado derecho cerrados.
Puedes tener una diferencia entre una o dos o hasta tres unidades con los que los vas a tabular ordenando manualmente, que no es lo recomendado porque en la realidad las bases de datos pues son de cientos, ¿ok? Entonces es válido utilizar cualquiera de estos dos criterios, ¿ok? Muy bien, entonces ahora sí presionamos la tecla Enter, ¿sí? Y bien, muy bien. ¿Qué es lo que hacemos para que funcione correctamente? ¿No? Toda la función porque puede que haya algún error por esta parte en los cálculos. ¿Qué hago es? Voy a llamar a la función seleccionando primero todas las celdas que corresponden a las frecuencias, mantengo la tecla, presiono la tecla F2 y ahora a la vez las teclas Control Shift Enter y listo. Verifico y si te das cuenta ya están entre llaves, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que haces? Verificas. Total, suma. Listo. Y mira, te salió 50. ¿Ya? Por otro lado, sabes que las frecuencias absolutas acumuladas son iguales a la frecuencia absoluta acumulada primera a la misma frecuencia absoluta simple. La siguiente será la frecuencia absoluta acumulada anterior más la frecuencia absoluta simple de esa fila. Muy bien, arrastramos y la última frecuencia debe de ser el total. Muy bien. Y las frecuencias relativas son cada frecuencia absoluta simple entre el total. Fijamos con F4 una sola vez para poder tener ese tanto por ciento, ¿no? Y si no te sale en porcentaje, usas el símbolo aquí de porcentaje. Y ahora sí, arrastramos y sumamos. Listo. Y por otro lado, vamos a tener lo mismo que el caso anterior, ¿no? Igual, sí, igual esta frecuencia, ¿no? Luego tienes esta frecuencia, la anterior, más la misma descomposición de las simples y arrastras. Muy bien, entonces ahí está, ¿de acuerdo? Y si te das cuenta, la última frecuencia absoluta acumulada relativa es el total de la suma, el 100%. Muy bien. Y también debo tener un título y una fuente, ¿ok? Luego me pide interpretar X2, F4 minúscula y H2 mayúscula. Bien. X2 es el tanto, perdón, la marca de clase, sí que vendría a ser 34, 34. ¿Qué significa ello? Que el monto promedio, ¿sí? El monto promedio, ya, el monto promedio de 5, no, perdón, de 4 trabajadores es 3.434, ¿no? Entonces el monto promedio de los 4 clientes es $3.434. Muy bien. ¿Cómo determino mi F4 minúscula? Mi F4 minúscula estamos aquí, ¿no? Aquí. F4 minúscula. Muy bien. Es 9, ¿no? ¿Y qué significa? Que es el número de clientes que tienen un monto de, ¿no? De F4 minúscula, ¿sí? De 4.868 dólares a menos de el superior 5.824 dólares. ¿Ok? Muy bien. Y el último, el H2 porcentual, vendría a ser pues H2 este de acá, ¿no? Que sería el 24%. Entonces tendré que el 24% de los clientes tienen un monto de, ¿no? Y aquí vamos, estamos en de, acuérdense que está acumulado, por lo tanto sería de $2.000 a menos de la segunda fila, $3.912. Muy bien. Ahora, luego vamos a realizar el gráfico. Para el gráfico yo necesito las frecuencias absolutas simples y necesito los intervalos. Si es que es un histograma, puede ser que trabaje un polígono con las marcas de clase o las ojivas con las marcas de clase también. Bien, entonces las frecuencias absolutas simples
nos vamos a la sección de gráficos y aquí vamos a seleccionar, ¿no? Tú decides cuál de ellos, ¿ya? Por ejemplo, esta de aquí, ¿ok? Muy bien, entonces debo darle el nombre, ¿sí? Al gráfico. Entonces copio y pego el título del cuadro, ¿no? Copio y pego, entonces tendría por acá, ahí está, el monto aprobado, ¿ok? Luego, las barras deben de ser unidas. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Hago clic en cualquiera de las barras, luego clic derecho y voy a dar formato a serie de datos. Muy bien, entonces aquí en ancho de rango, este debe ser 0 y listo. Ahora, si se dan cuenta, no se ven separaciones. Ok, ¿qué hacemos? Nuevamente, hacemos clic en cualquiera de las celdas, clic derecho y aquí, relleno, contorno. Buscamos contorno y, por ejemplo, selecciono el color negro y listo, ya está. Lo otro es los intervalos en el eje de X. Entonces lo que hago es, me ubico en esta sección, en cualquier parte del eje de X, hago clic derecho, ¿sí? Clic derecho que salga este llamado y hago clic en seleccionar datos. Y acá en el recuadro de la derecha, en editar, voy a elegir mis intervalos. Listo, le doy a aceptar y finalmente a aceptar. Y mira, ahí están tus intervalos, ¿de acuerdo? Ok, de 2000 a menos de 2956, de 2956 a menos de 3912 y así sucesivamente. Y por último necesito que tenga un título y una fuente. Perdón, una fuente y una elaboración. ¿Ok? Muy bien, y eso es lo que respecta a tu histograma. Pregunta C, las medidas estadísticas, ¿no? Bueno, las medidas de tendencia central es la medio promedio, moda y mediana, ¿no? Recuerden que tenemos aquí, ¿sí? 4 tipos de variables que para ello en un primer momento habría que haberlas identificado y clasificado, y no todas las medidas estadísticas aplican a cualquier tipo de variable. Aquí por lo que están codificadas, pero realmente S1 para la variable X1 significa negocios, 2 industrial, 3 servicios, 4 educación, 5 salud. ¿Ok? Muy bien, entonces por aquí lo que se puede hacer para la variable X1 es la moda. Listo, entonces sería igual moda.1, ¿sí? Y voy a hacer clic acá, ¿no? Y selecciono todo. Muy bien, y ya encontré. El 2 es industrial, ¿no? Entonces quiere decir que el sector más frecuente en los clientes es industrial, ¿sí? Es industrial. Listo. Muy bien. Ahora voy con la siguiente, ¿no? Y lo mismo, puesto que X2 también es una variable cualitativa, por lo tanto solo aplica moda, ¿no? Moda, listo. 2 y ahí está, ¿ok? Quiere decir que en este caso el que más se repite es el 1. ¿Quién es el 1? Negocios. Entonces, lo mismo, pero ahora quiere decir que el sector más frecuente en los clientes es negocios. Negocios. Listo. Muy bien. Voy a la variable X3, que es monto. Monto sí es una variable cuantitativa continua, por lo tanto tiene las 3 medidas estadísticas. ¿Ok? Las 3 medidas estadísticas. Muy bien, entonces, para la media promedio es igual media, ¿sí? Media, ¿ok? Media, media o media cotada, ya. Seleccionamos, ¿de acuerdo?
Ok, la siguiente es la variable x3. Para la variable x3 lo que vamos a hacer es trabajar las tres medidas, puesto que es una variable cuantitativa continua. Entonces, para la medio promedio la función es promedio, ¿sí?, de toda esta variable y listo, ya está. Para el caso de la moda ya hemos dicho igual moda.1, ¿ok? Y vamos a determinar aquí su moda. Para el siguiente, ¿sí?, viene a ser la mediana, su función sería igual mediana, ¿sí?, mediana, ok, seleccionamos, ya, y listo. Muy bien, entonces, ¿qué significa cada uno de estos? Ok, la media o promedio significa que el monto aprobado del préstamo, promedio, ¿no? El monto promedio aprobado del préstamo es $5,266.72. Listo. Muy bien. En la moda, ¿no?, el monto aprobado del préstamo más frecuente es $5,200. Y por último, la mediana, ¿no? Aquí el 50% de los montos aprobados es menor a $5,310 y el 50% restante es mayor a $5,310. Ok, listo, ya está. Y por último ahora, lo que vamos a hacer es para la variable x4, ¿no? La variable x4 también, ¿sí?, también vamos a analizarla, ¿no? Y es una variable cualitativa. Por lo tanto, lo único que aplica es moda.1, vamos acá y enter. Y resulta que su valor más frecuente es 1. ¿Quién es el 1? Es muy malo. Entonces, decimos aquí, ¿no?, el puntaje más frecuente en asignado por el analista de crédito es muy malo. Eso es lo que significa el 1, ¿ok? Mientras que en las otras no aplica lo que es su medida estadística.